Reciban un saludo, Dios les bendiga. En el video del día de hoy vamos a presentar un contexto, un marco general, marco contextual, introducción, con referencia al libro que vamos a empezar a estudiar en este mes de octubre. Bueno, el mes que inicia mañana. Y corresponde al libro de los Proverbios. Pero de acuerdo al devocional, vamos a estar estudiando del capítulo 1 al versículo 9. Pero a pesar de que nada más vamos a estudiar esos capítulos por al principio de este mes, es necesario conocer un contexto, una introducción, la cual sirva como referencia para que a partir del día de mañana, 1 de octubre, podamos entender y apreciar de una perspectiva diversa cada uno de los devocionales. E incluso para que sea mejor a cada uno de nosotros esta apreciación, reflexión y aplicación de los pasajes bíblicos. Bueno, tenemos ante nosotros uno de los libros más importantes e interesantes de lo que es el Antiguo Testamento, conocido como Proverbios. Proverbios, si lo revisamos de las categorías o de la estructura del Antiguo Testamento, está dentro de los libros poéticos o sapiensales, ¿verdad? Aquellos libros que se enfocan en narrar con respecto a lo que es el conocimiento, hablar de una manera poética, obviamente empleando recursos hebreos o judíos, conocidos como hebraísmos, los cuales nos determinan una diferencia en nuestra poesía a la poesía de los antiguos. De manera que Proverbios es una colección, es como un compilado de formas máximas, refranes, dichos, poemas, los cuales se transmiten am, o se transmitían o se siguen transmitiendo en el pueblo judío, en el contexto hebreo. La enseñanza de los proverbios vemos que es una de las formas más antiguas de instrucción. ¿Por qué? Porque em, cuando Moisés les dio la ordenanza al pueblo con respecto a la Pascua, les dijo, pues cuando sus hijos les pregunten por qué hacen esto, ustedes les van a decir que en la Pascua se celebra la liberación por mano de Dios de los egipcios. Y se la dirás a tus hijos y sus hijos se la repetirán a sus hijos y así. Entonces, vemos que esa es una forma de compartir la sabiduría, una forma coloquial, por así decirlo, una forma práctica, una forma sencilla en la que el conocimiento se va impartiendo constantemente para que éste sea tomado en cuenta, sea recordado y también sea aplicado. Es en este contexto en el que surgen lo que son los proverbios. Obviamente, con el pasar de los años, se fue solidificando la enseñanza y pues la escritura tomó un papel increíblemente importante, ya que fueron plasmados y preservados hasta nuestros días. Bueno, al tener estas apreciaciones, es bueno entender o reconocer quién es el autor de este libro. En este momento tenemos un autor claro, el cual es Salomón, el hijo del rey David, hijo de Betsabé. Bueno, él es el autor mayoritario, si lo podemos plantear de esa manera, ya que en el capítulo 1, en el versículo 1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Entonces, tengamos en cuenta que estos proverbios fueron escritos en el periodo de esplendor del rey Salomón, antes de la decadencia y antes de escribir Eclesiastés. Entonces, como autor mayoritario, tenemos
a, a Salomón. Pero después tenemos a otros autores, que es Agur, hijo de Jaque, en el capítulo 30, verso 1, donde dice las palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel, Aitiel y a Ucal. Entonces, como segundo autor tenemos a Agur. Y como tercer autor tenemos al rey Lemuel. Las palabras del rey Lemuel, en el capítulo 31, versículo 1, dice las palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Entonces tenemos estos autores y para mayor entendimiento vamos a dividir de la siguiente manera el contenido del libro. De los capítulos 1 al 9 consiste en discursos, o sea, en la introducción del libro, lo cual nos plantea la conducta de la vida temprana y también todos los peligros a los cuales se está expuesto y cómo contrarrestarlos con la sabiduría. Del capítulo 10 al versículo 22 se identifica como los proverbios de Salomón. Bueno, en su gran extensión, ya que al inicio del capítulo 10 se hace un énfasis en esto. Dice los proverbios de Salomón, el hijo sabe, y continúa hablando. De los, de los capítulos 22 al 24 se introducen los 30 dichos de los sabios, esto es, aparte de Salomón. De los versículos 25 al 29 relata otros proverbios de Salomón que fueron copiados por los escribas de Ezequiel y, perdón, de Ezequías. Y en el capítulo 30 al 31, bueno, el capítulo 30 contiene las palabras de Agur y el capítulo 31 contiene los proverbios de el rey Lemuel. Planteando la siguiente división, tenemos entonces que fue escrito por Salomón, dichos de los sabios, otros proverbios de Salomón que fueron recuperados, las palabras de Agur y los proverbios de el rey Lemuel. Ahora vemos este aspecto de lo que es la sabiduría en el libro de Proverbios. La sabiduría de Proverbios se centra sobre todo en los ámbitos de la vida no regulada por ordenanzas ni mandamientos expresos del Señor. Por esta razón, la mayor parte del libro no se refiere a temas propiamente religiosos. Recordemos que este es un libro del Antiguo Testamento y no hace alusión a lo que es la ley. Entonces, es por eso que habla de aspectos increíblemente prácticos que aplica para nuestros días. Habla de aspectos específicos de nuestro diario vivir y nos conceptualiza como individuos, también nos hace parte o pone al lector como parte de un colectivo, o sea, la familia, y marca mucho este énfasis de lo que es la relación con los padres, que lo hace resaltar en casi todo el libro por las palabras constantes. Hijo mío, haz caso, recuerda las palabras, átalas en tu corazón. Es algo que se va marcando a lo largo del libro. Pero a pesar de eso, es un libro que está centrado en Dios. Ciertamente, muchos de los proverbios hacen observaciones sobre lo que es la vida cotidiana, sin mencionar al Señor, ni tampoco lo que es este primer pacto, como veíamos en el libro de Hebreos. Pero constantemente es mencionado en el objetivo del libro, en el propósito del libro, pues de dónde viene todo conocimiento y toda sabiduría. Y es aquí donde el libro está centrado en Dios, pero donde encuentra su propósito.
el cual está en el capítulo 1, versículo 7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Como es un libro que versa en el tema de la sabiduría, nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y también después de esto, comienza a hablar de aspectos total y completamente prácticos. Y nos podemos percatar que los detalles cotidianos no pueden separarse del Señor, no pueden separarse de nuestra vida cristiana. Este libro ciertamente pertenece a lo que es la tradición de la sabiduría en Israel, y a lo largo de cada capítulo desentraña lo que significa vivir con sabiduría. Sin embargo, esta sabiduría no debe ni puede entenderse en términos seculares, porque desde un principio nos plantea cuál es su propósito, que nos lleve a temer al Señor. No es un miedo que nos debe, o una emoción que nos debe de llenar de horror, de espanto. No, a lo que está haciendo referencia es a un respeto, a una reverencia que debemos de tener ante el Señor. Y principalmente porque somos creyentes. Y el temor al Señor desempeña un papel central en todo el libro. El temor del Señor también nos significa que Él es soberano, Él es superior en la vida de uno y que toda nuestra existencia está ordenada con la relación o por la relación que nosotros tenemos con Él. Y en cierto modo, nosotros podemos apreciar los proverbios como una extensión de lo que es el quinto mandamiento, en el que se nos insta a nosotros como hijos a obedecer y a honrar a nuestros padres. ¿Por qué? Porque es el primer mandamiento con promesa y porque de ahí seremos de larga vida en la tierra. Y vemos constantemente al estar leyendo que el padre que se menciona en Proverbios insta a su hijo a obedecerle. Pero obedecer a los padres obviamente también es temer al Señor, es respetar al Señor, porque sabemos que estamos bajo autoridad y que esa autoridad es puesta por el Señor. Si lo queremos poner en otras palabras, los que son verdaderamente sabios conocen y temen a Dios, y es de su boca donde procede la sabiduría. No estamos hablando de individuos perfectos, iluminados, que entienden toda la existencia y que no tienen necesidad de absolutamente nada. No estamos hablando de esas concepciones utópicas. No, sino que se está planteando una cuestión en el que un individuo se esfuerza por obedecer, por vivir y por estar en los lineamientos bíblicos en toda su manera de vivir. Es por esto que la sabiduría está completamente ligada a lo que es el temor al Señor. O sea, es saber que el Señor está en control de toda nuestra vida. Aquí radica lo que es la importancia del temor del Señor. Y esto no se limita a solo la introducción en el versículo 7. Esta frase aparece con bastante regularidad en el libro. Porque, por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 10, lo que dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor del Señor es el origen y la fuente de toda sabiduría. Y quien persigue la sabiduría nunca deja atrás ese temor. Recordemos, no estamos hablando de miedo, no estamos hablando de pavor, no estamos hablando de espanto, sino que estamos hablando de una reverencia, de un entendimiento, de un reconocimiento que nosotros debemos de rendirle constantemente a Dios y saber que Él está en control de todo. Porque si no tememos a Dios, pues vamos a temer al hombre. Y el temor al hombre es algo completamente malo y enfermizo.
Y recordemos que el apóstol Juan escribe que cuando dice, el perfecto amor echa fuera eh, el temor. ¿El temor a qué? El temor al hombre. Entonces, lo que nos está hablando Proverbios, lo que nos quiere mostrar Proverbios mediante ejemplos de la vida cotidiana, es que nosotros debemos de ser sabios, no en nuestra sabiduría, no en nuestro conocimiento, sino en el temor, en la reverencia y en el reconocimiento al Señor. Y vemos que esta visión centrada en Dios dentro de los proverbios parte de lo que es el temor al Señor, pero también abarca otras cuestiones como lo que es la justicia, aquella que se ajusta a la voluntad del Señor y que permite un mayor entendimiento de nuestra vida y de cómo poder direccionarnos. Otro ejemplo, Proverbios 28:5, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. No es que, repito, no es que vamos a ser iluminados, no es que vamos a alcanzar un estatus de mayor conocimiento sobre todas las personas. No, sino que nos va a llevar a apreciar de mejor manera lo que es nuestra vida a la luz de la sabiduría, no nuestra, sino del Señor. Incluso otro tema que parte de lo que es el temor del Señor, vemos que es la justicia, también es la soberanía del Señor. Y se ve muy marcada o se ve muy reflejada cuando hay versículos en los que nos dice sobre los planes del hombre. Obviamente nos recalca que el Señor está en control de todo. La planificación humana, como demuestra todo Proverbios, es parte de lo que significa vivir con sabiduría. Pero en estos versículos donde nos habla de ello, hace un contraste con lo que es vivir con sabiduría y otro vivir siendo un necio o alguien alejado del Señor. Es por eso que se nos lleva a reconocer que el Señor está en control de todo. Entonces, vemos estas apreciaciones. El libro de Hebreos no es un libro que nos habla sobre ceremonias o sobre principios, bueno, nos habla sobre principios, pero no nos habla sobre leyes, tal como es el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. No, sino que nos habla de aspectos prácticos, pero dentro de estos aspectos prácticos y cotidianos está el Señor presente. Está que nosotros debemos de temer al Señor, que nosotros debemos reconocer su perfecta justicia y que también debemos de reconocer su inmensa soberanía sobre otros temas. Y bueno, para continuar con respecto a esta introducción, apreciamos lo que es el tema fundamental, el cual, pues, se menciona constantemente, es la sabiduría. Y la sabiduría, como se ha mencionado, está centrada en Dios y en el temor al Señor. La sabiduría significa vivir bajo el dominio soberano en los detalles de la vida cotidiana. Sabemos que todos los días vamos a estar expuestos a distintas circunstancias, a diversas situaciones, pero reconocer ahí que el Señor tiene el control de todas las cosas. Eso es algo increíblemente hermoso. ¿Por qué? Porque nuestra vida empieza a tomar un sentido. Ahora, el libro de Proverbios y de Eclesiastés puede considerarse un tanto filosófico por los temas que trata, pero sí, pero es una filosofía, un pensamiento, una apreciación, un amor a la sabiduría, distinto. ¿Por qué? Porque la filosofía humana lo que hace es plantearse como centro y fuera de los parámetros bíblicos y tratar de encontrar un sentido a una vida que no lo posee sin Dios. Por su contraparte, Proverbios y Eclesiastés, pero ahorita Proverbios,
nos deja este panorama en el que nuestra vida puede llegar a ser justa, nuestra vida puede llegar a ser sabia, puede llegar a ser práctica cuando nosotros estamos bajo la soberanía de Dios. Y es aquí donde el contraste entre la sabiduría y la insensatez ocupa el centro del escenario desde el principio de los proverbios. ¿Por qué? Porque el autor lo que quiere hacer es decirte, tú debes de aspirar a llegar a esto en tu vida cristiana, aplicándolo ya en nuestros días. Pero debes de evitar hacer esta otra cosa. ¿Por qué? Porque es completamente perjudicial y es algo en lo que si no estamos apercibidos vamos a rayar y vamos a caer en eso. Bueno, y como ya se ha mencionado, la sabiduría es un componente increíblemente importante. Y en su lenguaje poético, Proverbios la presenta como una persona, como alguien que piensa, perdón, y que posee voluntad. Incluso nos dice que la sabiduría se presenta en público, llama a los suyos y también de la manera más poética, la dama sabiduría se presenta constantemente, llama, llama desde lo más alto y lo que hace es dar consejo, exhortar, llamar a que presten atención, a que mediante su ayuda van a poder progresar y vivir con alegría. Y tal como mencionaba, la sabiduría no debe equipararse con la capacidad intelectual o la brillantez filosófica. No, porque no es el propósito, no es el centro de decir tu filosofía debe yacer allí. No, la sabiduría se expresa en lo que es la forma de vivir. No busca ser un cúmulo de conocimientos que te va a llevar a escribir tantos libros. No, no, no. Sino que lo que desea es que su esencia sea completamente práctica, ya que nosotros, en nuestra capacidad, no reside el adquirir sabiduría por nosotros mismos. Es por eso que debemos acercarnos a ella. Y bueno, tenemos estas apreciaciones, hemos visto lo que es el autor, la división del libro, cómo de aspectos prácticos Dios está dentro del libro y también cómo hablas con respecto a lo que es la sabiduría. Pero también una última implicación me gustaría tratar en esta introducción, lo que es la sabiduría y las palabras. Vemos que la sabiduría se traduce en la vida cotidiana, mostrándose especialmente en el habla. Un versículo que nos habla de esto es el capítulo 12, versículo 18, cuando dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Lo que nos quiere llevar Hebreos es una reflexión constante, es el decir que nosotros no somos nada por nosotros mismos si no nos acercamos a la sabiduría. Habla tan hermoso que nos dice, átalas a tu corazón, átalas en tu mente, escríbelas en las tablas de tu corazón, tenlas presentes, ámalas, abrázalas, atesóralas, porque son algo valioso, algo preciado. Porque si no cuentas con ello, vas a recorrer el camino de los necios. ¿Por qué? Porque si no posees algo, pues simplemente vas a estar con la carencia de ello que es increíblemente necesario. Y dentro de ello están los aspectos prácticos, muy prácticos, como es el cómo conducirte cuando vas en un lugar ajeno a tu casa, cómo estar ante la sociedad, cómo los reyes, las personas en autoridad deben de comportarse, cómo debemos hablar correctamente, cómo no debemos de hablar. Entonces, cómo también incluso un ejemplo muy práctico, cuando lo dice, si te suenas fuerte la nariz, te sacarás sangre. Y eso es algo
Quizá muchos hemos comprobado cuando se nos congestiona por la gripa y decimos, hey, ¿por qué pasa esto? La medicina también lo explica, pero la Biblia también nos lo dice de un aspecto muy práctico en el libro de los Proverbios. Entonces, a lo largo de estos 9 capítulos, vamos a comentar, analizar, reflexionar y pensar cuáles son los aspectos prácticos en los que nosotros nos vemos implicados y que también debe salir a relucir nuestro carácter como creyentes. El día de mañana, con la ayuda del Señor, comenzamos el mes de octubre deseando que sea un mes el cual lo empecemos con la bendición del Señor y también escuchando nuestro devocional Tiempo con Dios. Excelente día, bueno, perdón, excelente noche. Dios les bendiga. Por encima del sol hay una vista real, de allí la vida se puede